En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con Homero Figueroa, quien es el director del diario Metro, intelectual, conductor de AN7 y un gran ser humano, amigo nuestro, estudioso de grandes temas filosóficos, temas profundos, y precisamente lo hemos invitado para hablar de un tema enorme. Yo diría que es el tema fundamental del ser humano. El gran tema El gran de toda tema. la filosofía que se ha desarrollado desde Sócrates. ¿Qué es la verdad? Sí. Recordemos aquella expresión cuando Pilato le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Ese es un tema muy grueso. Entonces quisiéramos que empezáramos precisamente por ese pasaje del Evangelio, donde ya un Cristo sometido a vejámenes, a escarnio, a proceso, en uno de los momentos claves del interrogatorio, cuando afirma ser la verdad, Pilato le pregunta con escepticismo, ¿qué es la verdad? Así es. Entonces, Para mí vamos a empezar por ahí. Sí, esa viñeta Sí. es fundamental. Sí. Y yo diría que pudiera ser la base de una cátedra de filosofía, su interpretación. Sí. Estamos presenciando al hombre de la antigüedad, el pretor, el funcionario romano, el responsable de establecer el funcionamiento del sistema legal imperial de la Roma antigua que ocupaba ese territorio judío, y en presencia del hombre nuevo, que es Jesús, el Hijo de Dios. El hombre antiguo, dubitativo, dudaba, porque el escepticismo era una escuela filosófica que estaba en boga en la Roma de esa época. Y la pregunta que hace Pilatos es la de un romano que no tiene pie firme en la respuesta, porque partía de una sociedad donde la filosofía era precisamente afirmar que la verdad no existía. Entonces se enfrenta a esta figura. Hoy sabemos la dimensión que tenía. Para él era un misterio, y por eso se acerca, la Biblia lo describe, hasta con cierto temor y reverencia, porque él se cuestionaba, ¿habrá algo de divino en este hombre? Sí. O sea, el funcionario práctico dudaba ante la personalidad de Jesús, que representa la otra visión sobre la verdad, esa verdad nueva, inconmovible, afirmativa, la verdad de la fe, la que no duda. Y se lo dice claro, he venido a dar testimonio de esa verdad que para Jesús sabemos es Dios, su propia realidad. A propósito de eso, también encontramos otra actitud de uno de los discípulos, que cuando se habla de la resurrección, afirma que tiene que ver para creer. Fíjate que ahí hay una actitud diferente. Él no dice que no va a creer. Correcto. Él dice que él necesita una prueba. Yo digo que Santo Tomás debería ser declarado el padre de la ciencia y el padre inventor de la ciencia, del concepto, el patrono de los científicos. Claro, el inspirador de Descartes, del método cartesiano. Claro, porque él dice, yo o sea, no voy a decir ni sí ni no, ustedes me están diciendo algo, pero yo quiero ver para creer. Interesante. En las tres figuras que ahí hay un elemento, una aproximación nuevo, a la verdad. Sí, nuevo. Que es a partir de la experiencia. Y nos da respuesta de lo que yo llamo el esquema, que es mi esquema, porque este es un tema que ha sido tratado de múltiples maneras, profundo por filósofos, pero yo tengo un esquema personal para establecer las diferentes verdades. Y esos tres personajes me permiten, al público y a ti, compartir el esquema. Hay una verdad religiosa, mística, que es una verdad afirmativa, o sea, una verdad que no duda, es la que representa Jesús, el Hijo de Dios. Hay una verdad científica que es dubitativa. La ciencia solo afirma luego de dudar
experimentar y confirmar. Entonces, la esencia, y Descartes lo decía, o sea, la duda, el método científico empieza con dudar. Sí. Entonces, la tercera verdad es la de Pilatos, que es la verdad empírica, pragmática, que solamente ve lo que puede tocar, lo que es. Entonces, ahí está lo que yo llamo el triple problema de la verdad. ¿Cuál es la que se aproxima a la definición clásica de verdad? Santo Tomás decía que la verdad no es más que la coincidencia entre lo intelectual y los hechos. O sea, lo que podemos pensar y lo que es. Que se inspiraba en Aristóteles. Correcto. O sea, para Santo Tomás, la clave de la verdad era el principio de identidad. Así es. Hay que recordar. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy entendiendo, tiene que corresponderse con la realidad de los hechos. Pero a propósito de los personajes, hay un personaje que a mí me gusta, vamos a decir, tenerlo bien presente, porque ese trató de acercarse al tema de la verdad de Cristo por otra vía, que fue Gamaliel. Cuando llevan en los Hechos de los Apóstoles, llevan a los apóstoles, a Pedro, lo van a enjuiciar por estar proclamando a Cristo. Él dice, ojo, cuidado, actuemos con prudencia, porque no sabemos. Aquí tenemos muchas experiencias de líderes mesiánicos que fueron crucificados y sus seguidores se dispersaron. Pero, ¿por qué vamos a perseguir a estos seguidores si aquel ya está muerto? Si está muerto, si no es de Dios, no fructificará. Si es de Dios, entonces iremos contra Dios. Nadie lo puede tener. Fíjate que es otra manera de acercarse al problema a partir de la duda. Es un sabio, sí, porque reconoce el dominio, los dominios diferentes de esa verdad científica y de esa verdad religiosa. La verdad científica se opone a la religiosa porque la verdad científica corresponde a la naturaleza, a lo natural, sí, a lo que existe, a lo que podemos ver con nuestros sentidos y experimentar con nuestros sentidos. La verdad religiosa es sobrenatural. Entonces Gamaliel sabía que el tema que se estaba tratando no era natural. Entonces la actitud del hombre sabio ante una verdad sobrenatural es la prudencia. No puede establecer un juicio en firme sobre un saber o una dimensión que le supera. Entonces, él deja librado a la evolución del tiempo la confirmación de esa realidad. O sea, no actúen, o sea, no se conviertan o en un obstáculo de algo que es más grande que ustedes, o no propicien con su intervención que algo que no vale la pena, o sea, generar mártires, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, es una actitud sabia. Y eso nos remite al gran debate de la fe y la razón. A propósito de eso, Homero, situándolo en términos históricos, todas las culturas, eso se puede indagar, el ser humano en todas las culturas, en todos los tiempos, ha tenido un impulso a la búsqueda de la verdad. Parece que es un elemento constitutivo del ser humano, que el ser humano funciona a partir de, tiene esa capacidad de construir mundos materiales y simbólicos y y seréis como dioses. Y eso lo lleva a tener siempre una interpretación de lo que acontece a su alrededor, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en su sociedad, de lo que pasa en su familia, de lo que pasa en él mismo. Pero los abordajes son diferentes. Los griegos, por ejemplo, tenían una idea de la verdad muy distinta, por ejemplo, de los judíos. Y la nuestra tiene mucho de ambos. Sí. En el mundo greco-judío, greco-latino, el cristianismo es una síntesis. Integramos esas dos visiones.
la de los judíos estaba vinculado al tema de la fidelidad. Sí, Dios. Así es, porque era una verdad sobrenatural. Y era fiel. Al judío no le interesaba la verdad natural que a los griegos le interesaba. Porque la fidelidad da seguridad. Da seguridad. Entonces, los griegos, al contrario, tenían una búsqueda a través de la razón, que era la identidad entre lo afirmado y lo constatado en los hechos, la correspondencia entre la realidad y lo que se piensa. Ahí está la verdad. Entonces, hay un tema, uno en otras culturas ve la búsqueda de la verdad a través de la iluminación. Entonces, yo quisiera que con esto tú hablaras, compartieras con nuestro público lo que podrían ser las vías de aproximación de la búsqueda de la verdad, que parece que es un afán universal, claro, de los seres humanos. Y te lo explico, sí. Es porque sin verdad no hay sobrevivencia. O sea, el ser humano es un organismo biológico, sí, que para sobrevivir tiene que entender su medio ambiente. Sí. El mecanismo para entender el medio ambiente es a través de esas vías de conocimiento de la verdad, que nuestra cultura moderna o posmoderna solamente ve a la razón. Pero una mentalidad más amplia sabe que hay dos maneras de conocer la verdad, independientes, que no se solapan, que son fundamentales para conformar un ser humano integral y completo: razón y fe. Y algo interesante, y es que en toda razón hay un germen de fe inicial. Sí. Vamos a compartir con nuestra audiencia lo que es un experimento científico. ¿Cómo empieza? Un experimento científico comienza con una teoría no probada. Vamos a tomar el caso del bosón de Higgs, sí, que en los años 60 Peter Higgs proyectó de que tenía que haber en el mundo micro un orden de materia que generara la masa para los demás. Pero era una teoría. Las partículas. De las partículas. Exactamente. Sí. Pero era una teoría que vino a comprobarse más de 4 décadas después. Entonces, digo yo, no alimentaba a los científicos la fe en esa idea, porque no se había comprobado. Lo que movió a los científicos a plantear el experimento era la fe en esa idea. Bueno, la fe es una manera de conocer. La ciencia conoce a través de la experimentación, la fe a través de una razón superior que podríamos llamar intuitiva. Sí, no, incluso para mucha gente la ciencia se ha convertido en una pseudo, en una alternativa, un sustitutivo de la religión. Que es un error. Y la idolatran, la sacralizan como si fuera como la palabra final sobre el hombre. Y es un error. Sí, sí. Es un error porque, como decía el Papa Juan Pablo II, cortarían, solamente basando la vida en la ciencia, cortarían una de las alas del ser humano. Hay muchos temas que debemos abordar, pero vamos a hacer ahora un alto para ir al próximo segmento a tratar el tema fundamental de esa fuente de la verdad. Vamos a profundizar en la revelación, en el tema de la razón, y sobre todo vamos a ir también aterrizando la relevancia de este tema para la vida cotidiana de la gente. Muy bien.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar sobre el importante tema humano de todos los tiempos, la verdad, con Homero Figueroa, director del diario Metro, intelectual, conductor de televisión, estudioso de grandes temas filosóficos. Homero, hablábamos en el segmento anterior de las distintas vías de aproximación, así lo destacaba Santo Tomás, a la existencia de Dios, pero también mirándolo en un sentido general de aproximación a la verdad. A la verdad, encontramos en la vía de la razón, encontramos también la vía intuitiva, la vía de la revelación que nos lleva al plano místico. Son vías diferentes, pero en todo se nota que hay como un resorte íntimo del ser humano, que está vinculado, como tú decías, a la necesidad de representarse el mundo, la sociedad, el entorno inmediato, la propia existencia, de darle significado, entre otras cosas, porque eso tiene que ver con una necesidad básica, digamos que la primaria, la más fundamental de todas las necesidades humanas, que es la seguridad. Mira, el ser humano necesita, como es un ser precario, débil, necesita darse seguridad y busca seguridad. Y la seguridad, en buena medida, viene de las representaciones de la realidad. Así es. El que no entiende lo que está pasando a su alrededor es muy vulnerable. Un hombre primitivo, en un entorno natural, desconocido, tenía que explorar los diferentes tipos de plantas para, con la experiencia, descubrir cuáles eran positivas para su sostenimiento. Entonces necesitaba ejercitar la razón, la experiencia, generar experiencia para descubrir esa verdad que le permitía como organismo biológico sobrevivir. Esas vías de abordaje, voy a volver a mi trípode sobre el concepto de la verdad. Varía el abordaje dependiendo en qué contexto de la verdad tú te desenvuelves. Si es la verdad religiosa, la vía de llegar a la esencia última es la contemplación, volcar la mirada hacia el interior. Si es la verdad filosófica que se busca, es volcar la mirada y la capacidad de razón hacia las ideas. Si es el abordaje científico, es volcar la mirada hacia la experiencia con las cosas. Experiencia controlada. Controlada. Reproducible. Entonces son tres formas de abordar distinto el mismo hecho de la verdad, porque sabemos, hay una verdad absoluta, hay una limitación del ser humano de conocerlo, pero hay verdades absolutas que pueden ser alcanzadas, algunas a través de la verdad religiosa, otras a través de la verdad filosófica y otras a través de la verdad científica. Hay un mito que hay que derribar, que el hombre moderno que ha endiosado la ciencia cree estar seguro de esto. La ciencia no tiene respuesta para cosas que están por encima de la naturaleza. Y esto nos refiere a las afirmaciones de Hawkins, ese famoso físico que acaba de fallecer, que en sus últimas afirmaciones él sostenía que para explicar el universo no era necesario la hipótesis divina. Y yo decía, es la afirmación menos científica posible, porque
¿sobre qué base puede un ser humano, por genial que sea, y este era genial, hacer una afirmación tal basado en un dominio del conocimiento totalmente divergente a la religión? Sin O sea, embargo, ¿cómo entrar desde la ciencia a la religión saltándose los procedimientos? sí, pero él en buena medida va en la línea de lo que experimentaron todos los grandes físicos cuánticos, los padres fundadores de la física de las partículas, Heisenberg, Niels Bohr, Oppenheimer, Planck, el mismo Einstein. Todos llegaron a tener, y hay un libro interesante que selecciona los artículos, los ensayos, las reflexiones de ellos, Sobre este tema. experiencias místicas. Y casi todos coincidían, o sea, al abismarse en el estudio de las partículas, todos coincidían en que no necesariamente el conocimiento eran dos vías de conocimiento completamente diferentes y que una no necesariamente excluía a la otra. A mí me gusta usar la Sí, definición sí. de un científico famoso de los Estados Unidos ya fallecido, llamado Stephen Jay Gould. Sí, sí. Me ha dado la mejor definición y la que yo Sí. utilizo para comunicar este tema con respecto a la diferencia entre ciencia y religión. Decía, la ciencia y la religión son dos magisterios distintos que no se solapan. Entiéndase, tienen objetos de estudio diferentes. Entonces, una no puede hacer una afirmación sobre la otra. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos vamos dando cuenta en el conocimiento de la ciencia, que la ciencia va corroborando en los hechos muchas verdades de fe. Hay una Porque anécdota, eso es- hay una es anécdota un hecho incontestable. maravillosa de un científico que afirmaba en una conferencia que decía, nos afanamos los científicos a través de experimentos en escalar la montaña de la verdad. Después de mucho esfuerzo, cuando llegamos a la cumbre, Nos damos nos cuenta de que- encontramos a un teólogo sentado allí esperándonos. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento entonces vamos a hablar de ya ese impulso tan humano de buscar la verdad, cómo tiene implicaciones en la vida de una sociedad, en la política, en las investigaciones científicas, en los negocios. En la vida humana en general. En la vida humana en No general. puede existir vida sin verdad. Sí, sí. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este tema, la verdad, con Homero Figueroa en este programa, en otras palabras, quisiéramos
que en este segmento reflexionáramos sobre un mandato que está en el escudo nacional. Yo creo que pocos pueblos tienen un mandato tan claro a buscar la verdad como el pueblo dominicano. En nuestro escudo se encuentra ese pasaje del Evangelio de Juan 10:32, donde se dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, hay una relación entre verdad y libertad. El ser humano, para ejercer su libertad, para realizarse a partir de la libertad, necesita la verdad. Y la verdad, en la medida en que se va descubriendo, que se va comprobando, que va nutriendo su vida, entonces le va dando verdadera libertad, le va dando verdadero sentido. Los que somos creyentes sabemos que la verdad última, la verdad total es Cristo, es Dios, pero en nuestras realidades hay una búsqueda de verdad con sentido práctico. Entonces, vamos a hablar de eso, Homero. Correcto. Que realmente, ¿qué tan relevante para la vida de una sociedad es la búsqueda de la verdad? ¿Qué depende Es fundamental de la búsqueda de la verdad? Independientemente de que se pueda asegurar o no la verdad, porque la búsqueda de la verdad es vital, sí, es vital. Sí. Y por esto, preguntarse sobre la verdad no es una entretención de diletantes. Es una cuestión fundamental para todo ser humano. Porque sin esa búsqueda de la verdad no es factible la existencia. ¿Cómo un hombre que no busque la verdad va a saber cuál es la manera correcta de conformar su familia, de criar a sus hijos, de elegir profesión, de decidir opciones de política nacional? Necesita un ejercicio de razón. Entonces, el hombre tiene, o sea, la capacidad de razonar no es un lujo. No es un lujo para filósofos, para artistas, para literatos. Es una responsabilidad de cada ciudadano. Los países que confrontan problemas políticos y sociales son los países donde esa capacidad de razonamiento individual se ha debilitado, donde el hombre vive desde el instinto, desde lo primario, y adjura de la responsabilidad de pensar la realidad. Entonces yo pienso que no puede haber un ordenamiento político, económico, social, familiar, sin ese componente de verdad. Ahí caemos a un plano también muy concreto. La seguridad depende mucho de la verdad. Totalmente. Vamos al plano, por ejemplo, de la seguridad jurídica. Si los títulos de un país, títulos de propiedad, por ejemplo, se adulteran con facilidad y eso no tiene consecuencias y eso se convierte, vamos a decir, en una actividad deportiva, eso introduce una distorsión. Una distorsión, para que los amigos vayan entendiendo por qué es importante la búsqueda de la verdad, en este caso la verdad jurídica. Correcto. La verdad jurídica, porque eso da certidumbre. Y la certidumbre es clave para que los seres humanos actúen. Porque para que si inviertan, hay cuestionamientos, para que se organicen, para que planifiquen su vida. Claro. Si eso desaparece. Que es lo que vivimos en este país. Por ejemplo, que tenemos un grave problema con la titulación, adulteraciones, duplicaciones, y entonces eso genera el comportamiento de las ocupaciones, de los hurtos abusivos de propiedad, porque no hay una definición, no hay una verdad jurídica sobre ese tema que es título de propiedad. Sí. Tú tienes el papel, pero hay personas que con el papel se sienten en inseguridad porque el papel se cuestiona, porque el organismo que tiene que dar esa seguridad no tiene la verdad. De hecho, aquí se ha dicho que con los títulos adulterados se podría hacer otra República Dominicana. Entonces, para encontrar esa verdad jurídica en el campo de la titulación, tendríamos que tener una institución dedicada a establecer esa verdad sobre los títulos. Ahí, por ejemplo, incuestionable. Llegamos a la otra dimensión
que es la verdad judicial, que pues, decía San Agustín, que son los reinos de la tierra sin la justicia. Entonces decía, puros latrocinios. En un país donde la justicia no está orientada a buscar la verdad, aún sea con la variante que tenemos aquí, que es el sistema de prueba, evidentemente hay un elemento subversivo del orden social. Y eso tiene una explicación, precisamente, porque vamos a afirmarlo de una manera clara. Sí. Nuestra sociedad no está organizada en función de la verdad. Es todo lo contrario. La sociedad dominicana está sobre las débiles bases de falsas, por no llamarle mentiras, falsas verdades. En el tema de la justicia, todo empieza, por ejemplo, por la incapacidad de conseguir esas pruebas. O sea, nosotros tenemos organismos investigativos que no están formados lo suficientemente bien como para hacer una investigación. No, que te fabrican un expediente. Correcto, te lo fabrican, ¿verdad? Entonces, ya viene adulterado el proceso. Sí. Pero tenemos unos jueces, no en su totalidad, evidentemente tenemos jueces buenos, pero en una gran proporción que no están formados para interpretar el espíritu de la ley de manera correcta o aplicar la ley. O jueces también distorsionados por la ambición pecuniaria. Entonces ahí se contamina la verdad. La mala prueba, la mala actitud del juez, el funcionamiento deficiente del sistema, te destruye la verdad jurídica. No hay una verdad jurídica. Ahora, estamos hablando de República Dominicana, pero en el mundo ahora mismo estamos viviendo lo que podría catalogarse como una crisis de civilización. Bauman hablaba de relaciones líquidas, de civilización líquida, de una visión líquida, light de la vida, que se construía a partir de la falta de compromiso, de la falta de certeza, de la falta de estabilidad, de la búsqueda, la renuncia a buscar la verdad. Porque el relativismo es una nota de la civilización global que estamos construyendo, que necesita seres humanos que ojo, Pelegrín, sí. Esa evaluación que haces del momento presente es correcta, pero en mi visión de lo cíclico de la historia, tendría que agregarte, no es nueva. O sea, la humanidad, el ser humano como espécimen, vive flujos y reflujos históricos, sí. Retornos incesantes en la historia. Y vuelvo al pasaje de Poncio Pilatos y Jesús. Era un momento de relativismo. La Roma del momento de Pilatos era una Roma que dudaba de su pasado, dudaba de sus dioses. Ya ellos hacían sus ceremonias, pero sin el fondo de credibilidad que tuvo durante siglos. O sea, era un momento, Margarita Yourcenar en las Memorias de Adrano dice, hubo un momento en que los viejos dioses habían muerto y los nuevos no habían nacido. No habían nacido. En ese pasaje es ese momento. Bueno, ese es el momento donde Pablo llega a Atenas y se encuentra con un altar al Dios desconocido. Al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque había tantos dioses que por si las moscas, si hay otro verdadero. Sí. Tenían la duda, bueno, pues aquí puede haber algo. Ese hombre antiguo, que vamos a estar, es la cumbre de la civilización antigua, el hombre romano y griego, se podría decir que son expresiones similares a la cumbre que representa el hombre actual del siglo XXI. Entonces, ¿qué ha pasado? Las verdades que la ilustración generó, porque la modernidad es hija de unas verdades en que el hombre creía. Por ejemplo, la verdad democrática, la verdad de que organizando al hombre en una sociedad de derecho y en libertad podía conseguir su prosperidad, está en cuestionamiento hoy. Bueno, lo que acaba el triunfo de los autoritarismos. Lo que acaba de pasar, de cómo se produjo una filtración enorme de datos y cómo a partir de esa filtración de datos, una empresa que maneja alta tecnología pudo montar campañas para decidir procesos. Sí, que ya se ve clarísimo. Ya estamos hablando de una subversión de todo el principio democrático a escala planetaria, porque de los está centros pasando de poder, en los centros de poder de Occidente, que eran el modelo de desarrollo
de democracia en el mundo. Los ejemplos para nosotros. ¿Cómo controlar esos poderes que tienen ya una masa de información brutal y han demostrado, lo reveló el caso de Snowden, lo reveló las filtraciones del Cabo Mining, han demostrado que no solamente tienen esa capacidad, sino que la usan con mucha frecuencia para imponer sus realidades, para crear realidades. ¿Por qué es posible eso? Precisamente porque el factor fundamental de una vida institucional sólida es esa lucha y esa búsqueda constante de la verdad. Decía Jefferson que la garantía de una democracia es la vigilancia ciudadana. La eterna vigilancia. Entonces, ese tema de Facebook, la manipulación de la elección de Donald Trump, es posible en un ciudadano que ya no busca la verdad. Y ahí viene el famoso término que se ha hecho popular ahora de posverdad. Es el ciudadano que toma decisiones importantes y decisivas, públicas, partiendo de las emociones, no del razonamiento. Pero fíjate esto, que es quizá una de las cosas más abrumadoras. Cuando uno leyó, a mí me fascinó mucho esa obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, él alertaba sobre el modelo totalitario que representaba el enfoque platónico. Exactamente. Pero al mismo tiempo llamaba en consonancia con la visión científica a mantenerse abierto a cualquier crítica, a cualquier relativismo. Sin embargo, hemos visto que a partir del relativismo, como decía Juan Pablo II y creo que Benedicto, se está imponiendo la dictadura del relativismo. Así es. O sea que el mismo principio de libertad lo están manipulando para imponer en el mundo y en las sociedades un enfoque de pensamiento único. Precisamente, ¿qué pasa? Ese es el riesgo del relativismo. ¿Qué predica el relativismo político y social? De que todas las opiniones son valiosas y expresión de la verdad, lo cual es una mentira. No todas las opiniones tienen el mismo valor, porque no todas las capacidades humanas son similares. Entonces, cuando tú destruyes la confianza en la verdad, la existencia de la verdad, o sea, el relativismo dice, no hay una verdad absoluta. Entonces, cuando tú afirmas que no hay una verdad absoluta, es afirmar que no existe la verdad. Cuando el hombre cree que no existe la verdad, cualquier cosa es posible. Entonces, en una sociedad así, el dominio de la fuerza se hace presente. Y eso explica Erdogan en Turquía, eso explica a Putin en Rusia, el giro de Xi Jinping en China, porque ya no hay una verdad trascendente. Todo el mundo creía que la bonanza china iba a conducir hacia la libertad política, pero hemos visto que no, que está conduciendo hacia la consolidación de una dictadura unipersonal. La gente no ha visto que el gesto de quitar de la Constitución china la limitación de 10 años de ejercicio del poder, o sea, es un retorno a Mao. Vamos a continuar tratando este tema en el próximo segmento, porque ahí vamos a hablar de otras condiciones que se están dando, que están llevando al mundo hacia unos escenarios que se tenía la ilusión de que se habían superado. Porque eso no solamente está pasando en esos países que tienen esa tradición, sino no, en Occidente. En el nuestro, entonces, en los nuestros también. Sí.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este programa dedicado al análisis de la verdad, debemos hablar acerca de los procesos que se están dando a nivel global, donde los presupuestos de la civilización occidental, que sin duda ha puesto el tema de la verdad como un tema importante, esos presupuestos están siendo minados, están siendo ya no son los dominantes. Socavados, no son los dominantes. Los principios de la ilustración no son dominantes. Pero estamos en la etapa de la lo que llaman la posmodernidad. Y entonces uno nota de que el ser humano definitivamente también tiene, y se vio en la Segunda Guerra Mundial, lo planteaba, lo advertía, lo han advertido muchos pensadores sobre el tema del temor a manejarse con la verdad. Según Erich Fromm, Sí. el fascismo, todas las grandes movilizaciones de masa se han dado a partir de movimientos de los pueblos que temen a manejarse con la verdad. Sí, él bautizó su libro como El miedo a la libertad. El miedo a la libertad. Expresando esa inclinación del ser humano que se siente impotente, desvalido, a ceder su libertad a cambio de seguridad, Claro. que conduce a la pérdida absoluta, a la esclavización. Porque la verdadera libertad no se puede concebir sin el conocimiento. Y sin la Y responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual. Ahora, ¿cuántas personas están aptas para manejar las informaciones necesarias que le permitan el ejercicio responsable de la libertad, que es el presupuesto de la democracia y de la democracia representativa? Eso ya ahí se vio en ese periodo el problema. Sí. Incluso lo planteaba Karl Mannheim en una célebre obra sobre la irrupción del totalitarismo a partir de fuerzas irracionales. Eso ha continuado, eso no, aunque la construcción de Occidente sobre el tema de la dictadura, la democracia, el modelo de democracia-dictadura, se consideraba como un hálito de esperanza. Lo que estamos viendo ahora Es un retorno. es que en Occidente, porque que otras sociedades, conforme a sus tradiciones, tengan gobiernos fuertes, gobierno totalitario, gobierno autocrático, gobierno centralizado, eso siempre ha pasado. Sí. Ahora, que en Occidente se esté produciendo todo esto es precisamente lo que está, vamos a decir, planteándose como una novedad. Entonces en Occidente estamos viendo que se está hablando de la posverdad. Pero ¿qué tan cierto es eso? Bueno, la posverdad. De la posverdad. Yo llamo... como que en alguna época esto no existió. Correcto, o sea, porque el término pos habla de un momento posterior a una verdad, Sí, o sea, sí. habla de que como si existiese una verdad anterior establecida que haya sido destronada por la posverdad. La realidad es que en la historia política de la humanidad, la verdad nunca ha sido dominante, ha sido una lucha, un esfuerzo de los pueblos por buscar esa verdad social, política y económica. El término posverdad es un término nuevo en su forma, pero en su fondo no, es la misma vieja mentira. Y lo decíamos fuera del aire cuando tú y yo hablábamos sobre el tema, que en épocas históricas hay maestros
de lo que podríamos llamar posverdad. Joseph Goebbels, Sí. un gran manipulador, podríamos decir, el inventor del concepto. Bueno, no existía la palabra posverdad, pero sí existía ya la práctica de manipular el pensamiento social a través Acuérdate lo que decía de una visión alternativa. André Gide decía que la primera víctima en una guerra era la verdad. Así y es. obviamente como el mundo ha estado dominando por guerra, entonces siempre aparece una construcción para... Y es porque los ciudadanos, vemos en las estadísticas que cada vez en las sociedades occidentales desarrolladas, menos ciudadanos participan en el proceso político. Vemos las estadísticas de votación en los Estados Unidos, en los centros desarrollados. El 50% de los ciudadanos elige. Sí, pero ahora se a las movilizaron autoridades. mucho. En Estados Unidos se Sí, movilizaron mucho. pero no superan, no llegan al 60%. Y se movilizaron incluso muchos que antes no votaban, que eso era un Cierto, porque había un elemento de irritación, de indignación, estimulado básicamente desde el Partido Republicano en los Estados Unidos y también desde la dimensión demócrata más radical. Pero la verdad es que los ciudadanos no se sienten implicados en los procesos de decisión nacional, que es la base de la democracia. La democracia es, desde que nació en Grecia, es la participación obligatoria en los asuntos públicos de los ciudadanos. Es tan así que la gente no conoce, o mucha gente no conoce, que el término idiota tiene su origen en esa actitud de no participar en los asuntos públicos. Los griegos le decían idiotes a aquel hombre que no iba a la asamblea ciudadana y se quedaba en sus asuntos privados. El hombre que prefería su vida privada a la vida pública era un idiotes, alguien que no participaba de la vida pública. Se puede decir que el ejercicio... Los idiotas modernos, son los nuevos esclavos de esos regímenes autoritarios que están surgiendo. Pero se puede decir que el ser humano ahora, como en cualquier otra época anterior, está precisamente preso de ese impulso de construir realidades para que justifiquen, racionalicen, fundamenten la acción de gobernantes presentes. Porque fíjate que tú mencionabas a Goebbels, pero te vas a la Rusia de Stalin. La historia de la Rusia, de la Unión Soviética, tú buscas los volúmenes del Partido Comunista, de la historia oficial, eliminaron totalmente a Trotsky. Trotsky no existió, como si no existiera. Era como si no hubiera existido. Así y, por ejemplo, te vas a la... Pero el mismo Mao borró todo el pasado. La revolución cultural no es más que... pasado. Y ahí vuelvo a lo cíclico. La quema de libros, el reescribir la historia de Mao, es la misma ocurrencia que tuvo el fundador de la unidad china, Ti Guanchi. La leyenda negra de España, la conquista de España de América. Es un intento de reescribir la historia. Porque se escribió, o sea, Inglaterra y las potencias rivales a España en la lucha por la reforma y la contrarreforma. No proyectaron una España abominable. Una España totalmente abominable. Así es. Que muchos latinoamericanos se han creído. Dura hasta el presente. Y algo que llama también la atención. Fíjate cómo después de la gran tragedia que representó el Holocausto, en el mundo musulmán hay un intento sistemático de Irán de negar esa realidad. Incluso eso ha llegado al extremo, que a mí me chocó. En la UNESCO, una votación declarando que Jerusalén no tiene vinculaciones con el pueblo judío, por lo menos en el sentido en que el pueblo judío y Occidente así lo entienden, porque que yo sepa... No es una negación de la historia. Es una reconstrucción. Es una negación. Pero es una manifestación de totalitarismo sumamente... Hasta la expulsión por la invasión romana, el emperador Tito, la destrucción de Jerusalén,
Claro que es una ciudad fundada por los judíos. Sí, exactamente. Uno que lo expulsan de su territorio. Que lee los salmos. Correcto. En Occidente, sí, es negar lo evidente. Negar lo evidente. Mira, y vuelvo a los saltos cíclicos de la historia. Cuando cae el Imperio Romano, por la irrupción de los bárbaros, pero también por la implosión interna de los elementos que le daban fuerza al imperio, porque Roma cae cuando deja de creer en los principios que fundamentaban el imperio. O sea, tenía 3 siglos degenerando, destruyendo lo que durante 800 años lo había hecho el primer imperio del mundo. Ahora recientemente yo estaba leyendo una obra de Roma interesantísima que pone en cuestionamiento una serie de pasajes. Por ejemplo, todos crecimos con la conciencia de que Cicerón era el paradigma del gran jurista. Sí. Pero cuando vemos la actuación de Cicerón frente a Catilina, en realidad vemos a un ser que desconoció todos los procedimientos legales de Roma. Un practicante de la posverdad. El real colegio de autoritarismo. Correcto. Procesó a todos esos ciudadanos romanos y los enjuició y los liquidó en negación total de todos sus derechos fundamentales. Quiero recuperar, porque sé que ya estamos cerrando, para que quede una esperanza. Sí. Y es decirle que en esta versión de los cíclicos de la historia está la respuesta para salir de la confusión de estos tiempos. Lo que está pasando no es nada nuevo, la humanidad lo ha vivido. Y vuelve ese pasado histórico remoto, conocido por mucha gente, cuando cae todo un imperio que se creía eterno. Y surge una nueva conformación social, el feudalismo. Sí. Mal llamada época oscura, porque todos sabemos que lo que hizo fue que el conocimiento se hizo intramuros. Sí. Pero esa época medieval fue la que permitió el renacimiento de la civilización humana, del hombre. Entonces, toda época oscura, y esta lo está haciendo, tiene en su ser la promesa de un renacimiento. No, hay y con ese mensaje me quiero quedar. Y hay una realidad que es bueno también tener, es una realidad de la condición humana. Hay luchas, la lucha por la verdad, la búsqueda de la verdad. Hay luchas que hay que librarla, independientemente de los resultados. Nunca se pueden dejar de librar, aunque uno nunca tenga la certeza de que va a triunfar en el momento. De que va a triunfar, y puede ser que no triunfe, pero por sí mismo es legítimo llevar la verdad. El tiempo, termino con esta anécdota. Aristarco de Samos, en la antigua Grecia, proyectó la idea, concibió la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y tomó 17 siglos de que la aceptáramos con Copérnico. O sea, la verdad triunfa, no importa que pasen 1700 años. Sin embargo, el sujeto conocente no está en el Sol. El sujeto conocente está en la Tierra. Claro. Vamos a dar por concluido este programa dedicado a la verdad, agradeciéndole a Homero haber aceptado nuestra invitación para tratar este tema tan sustancioso, tan profundo. A ustedes, amigos y amigas televidentes, por su atención, y a nuestros patrocinadores de Leche Mílex. Este programa, en otras palabras, puede ser visto en horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y asimismo de martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Igualmente lo pueden ver en el canal YouTube, en otras palabras TV. Gracias de nuevo por su atención. Hasta la semana entrante, Dios mediante.